Muy buenas noches, amados y bendecidos hermanos en Cristo Jesús. Qué bendición poder otra vez hoy estar aquí y poder compartir con ustedes la preciosa palabra del Señor. Amén, amén. Estamos de acuerdo. Ha sido un día donde hemos podido disfrutar de la presencia de nuestro Dios. Amén. Y vamos a darle gracias al Señor por su fidelidad, por su amor y por la esperanza que tenemos puesta en Cristo y no en las circunstancias. Amén. Padre amado, gracias te damos en esta maravillosa noche, Señor, que nos regalas a pesar del invierno, a pesar de tantas cosas que suceden. Tú siempre estás cuidando de nosotros, cuidando de nuestras familias, Señor. Hoy te pedimos en el nombre de Jesucristo que nuevamente por medio de tu palabra nos des el alimento que nos da la fuerza para seguir adelante, Señor, en este camino en el que tú, por tu gracia y por tu amor, nos has escogido, Señor, como siervos tuyos y como hijos tuyos, para que podamos, Señor, serte útil, serte de adoración, serte de alabanza y poder ser luz en medio de las tinieblas. Amén. En el nombre de Cristo Jesús, amén, amén y amén. Amén. Hoy tenemos una preciosa palabra de parte del Señor para todos nosotros. Y esta palabra la titulamos Debemos orar. Debemos orar. Estamos en tiempos difíciles donde lo que más debemos de hacer es orar. Por eso la importancia de esta palabra. Todas las religiones oran, pero no todas las que profesan una fe oran. Y no todos los que profesan una fe saben orar. Así es. De ahí la importancia de que hoy puedas tomar apunte, poder estar atento para poder saber cómo debes de orar. Salmo 40, versículo 6 nos dice: le dije al Señor, tú eres mi Dios, escucha, oh Señor, mis súplicas por misericordia. Gloria a Dios. ¿Qué es orar? Orar es hablar con Dios. Eso es orar. Orar es contarle a nuestro Dios honestamente cómo está nuestro corazón, cómo están nuestros sentimientos, cómo están nuestros pensamientos. Orar también ese tiempo de oraciones para alabarlo, para agradecerle, para pedir su ayuda, para pedir su consejo. Qué importante es la oración. Amén. Cuando oramos, Dios contempla nuestro corazón. Amén. Dios contempla más la motivación de nuestro corazón que hay veces las palabras bonitas que podemos decir, aún la profundidad de una oración. Mucha gente ora de una manera muy profunda, pero no es que esté mal, pero lo principal de una oración es que debemos tener en cuenta de que el Señor siempre va a contemplar el deseo, la motivación de nuestro corazón. Muchas veces una lágrima puede llegar a ser la mejor parte de tu oración, un gemir, un suspirar. Esa puede ser la mejor parte de tu oración, porque al fin y al cabo siempre Dios va a contemplar las motivaciones de tu corazón. Amén. No lo que hablamos, no lo que decimos. Y una de las partes más importantes de la oración es que la oración tiene que ir acompañada con sinceridad. Ninguna oración, por muy linda que se oiga o por muy bibliocéntrica que tenga la persona la experiencia de conocer la palabra, si no es una oración sincera, pues no va a llegar al trono de nuestro Dios. Amén, qué importante. La palabra del Señor nos enseña que debemos de orar sin cesar. Debemos de orar continuamente. Y el secreto consiste no solamente en orar hasta que Dios nos escuche, sino en orar hasta que nosotros escuchemos esa respuesta del Señor, hasta que escuchemos a nuestro Dios. Así es, así es. Amén. Entonces, vamos a compartir la palabra de Dios. ¿Por qué debemos orar? Porque número uno, el poder del creyente está en la oración. Amén. Voy a volverlo a repetir. El poder del creyente está en la oración. Hemos escuchado muchas veces que si queremos permanecer de pie o levantado delante de los hombres, aún del mismo enemigo, poder batallar la pelea que nos pone, debemos vivir de rodillas. Amén. Delante de nuestro Dios. Y Jesús fue nuestro modelo en la oración. Jesús, siendo un hombre que nunca pecó, siendo un hombre que era 100% Dios,
pero 100% hombre, es nuestro modelo en la oración. Siendo una de las personas de la Trinidad, nos enseñó claramente estar constantemente dependiente de la oración, hablar con el Padre, ponerse de acuerdo con el Padre. Es tan importante. Y muchas veces la gente no entienden que tu poder consiste en mantener esa comunión con Dios. Amén. Poder decir todo lo puedo en Cristo es una palabra que es real, pero depende de tu comunión con el Padre. Así es, y hay muchos textos alusivos en cuanto a la oración. Muchos. Vamos a traer unos en este momento, pero son muchísimos. Y por eso sería bueno, mi amor, oración. que ustedes escriban, porque muchas veces no vamos a estar dando una palabra de solamente de ánimo, aunque toda la palabra nos anima a seguir adelante, pero es más una enseñanza donde usted puede después, en los momentos difíciles, coger y estudiar esos versículos. Y aunque hay muchos más, pero bueno, por lo menos los que les estamos compartiendo en esta hermosa noche. Amén. Lucas capítulo 6, versículo 12, dice: en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando a Dios. Así que Jesucristo nos dio el ejemplo de orar siempre. Y nosotros como sus discípulos debemos de seguir su ejemplo al buscar a Dios en oración. Ahora algo muy sencillo, si Jesús lo hacía, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros? Hay muchas personas, o aún hay muchas doctrinas que se han levantado que no consideran que hay que orar. Y esto me acuerda de una historia muy conocida de un campesino que se fue a Nueva York a hacer unos negocios y se fue con su esposa. Y cuando hace el negocio le va muy bien, invita a la esposa a un restaurante muy costoso donde entraba mucha gente de plata. Y cuando ellos llegan se les notaba que eran campesinos por sus sombreros, por sus cosas. Y apenas les sirven el alimento comienzan a orar. Y unos muchachos que eran de papi y mami comenzaron a reírse porque los vieron orando y fueron tan atrevidos que se le acercaron y le dicen: oiga, allá del campo donde ustedes vienen, todo el mundo ora, y se ríen de él. Y le digo: no, todo el mundo no ora, los cerdos no oran, ¿cierto? Entonces nos damos cuenta que como cristianos, como hijos de Dios, aquí radica el poder de tú ser un cristiano fortalecido. En Lucas capítulo 22, 32, Jesús dijo: pero yo he orado por ti. Aquí está hablando cuando estaba orando por Pedro, para que no falle tu fe. Amén. Esto nos enseña a nosotros que la oración también debe ser para compartirla, no solamente para nosotros. La oración no debe ser solamente para nosotros, sino para nuestra familia, para los discípulos, de hermanos de la iglesia, para tus hermanos en la fe, y con el propósito de que su fe no mengue. Aquí le está diciendo: pero yo he orado por ti, para que no falle tu fe. ¿Por qué? Porque el hombre, un cristiano que le falla su fe, pues está perdido. Por eso es que es importante que entendamos que a través de la oración el poder de un cristiano aumenta su fe, aumenta su esperanza, aumenta su vida espiritual en todas las áreas. Amén. Así que debemos de orar sin cesar. Como ya hemos visto en esos 3 versículos, está entonces el orar para pasar tiempo con Dios. El orar los unos por los otros para que la fe de mis hermanos no mengue. Y también Lucas 23, 34 nos dice que debemos de orar en los peores momentos de nuestra vida, en todo el tiempo. Dice la palabra del Señor: Padre, dijo Jesús, perdónalos porque no saben lo que hacen. En 1 Tesalonicenses capítulo 5 versículo 17, Pablo dijo: oren sin cesar. Amén. Oren sin cesar. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que vamos a estar 24 horas orando, hablando? No, es que uno ora en el Espíritu también. Amén. Muchas veces tú vas caminando por el centro y tú vas orando en el Espíritu: Señor, guarda, mira, Señor, mira, ayuda a ese hombre. Por lo menos a mí me pasa, ¿no? Así es, yo a veces veo tantas cosas que siempre en el Espíritu estamos andando en oración. Amén. Lucas 18, en el versículo 1, vemos como Jesús dice que tenemos
que buscar y tenemos que dar esa necesidad. Nosotros tenemos que saber que es necesario orar siempre, siempre, siempre y no desmayar en la oración. Debemos persistir en la oración. No podemos darnos por vencidos, convencidos de que Dios nos oye, convencidos de que Dios responde todas nuestras oraciones. La oración es una disciplina. Amén. Es una disciplina como el profesional, el deportista que tiene que tener una disciplina. Nosotros como creyentes tenemos que tener una disciplina y no solamente una disciplina, persistir en los momentos donde a veces no tenemos fuerzas para orar, como el que entrena en la mañana, está lloviendo, hace un frío a las 4 de la mañana, tremendo, él está calientico en su cama, pero él tiene que ser disciplinado y persistente. Amén. Y se tiene que levantar, que es lo que admiramos de los deportistas, ¿cierto? En el caso de nosotros estamos enseñados conforme a la palabra a que seamos disciplinados con la oración y persistentes. ¿Por qué? Porque esto hará nuevamente, como les digo ahorita, que nuestra fe crezca, amén, que nuestra esperanza crezca y que el carácter madure, que tanto hemos hablado en todos estos días. Amén, así es, amén. Dice Santiago capítulo 5 versículo 16, él aprendió esto de su maestro, porque él dijo que la oración eficaz del justo puede mucho. Él como discípulo también después lo enseña como maestro. La oración del justo puede mucho, por eso hay que orar. Hay que orar. Amén, hay que orar. Porque es poderosa la oración y efectiva. Amén. Poderosa y efectiva, pero hay que orar fervientemente. Colosenses capítulo 4 versículo del 2 al 3 dice: perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia. Amén. Entonces, mira que también nos enseña la palabra de que debo velar siempre, como usted soy un hombre, somos una persona, somos cristianos de fe, siempre con gratitud. No, con esa quejabanza de ser ingratos, no, también agradeciendo todas las bendiciones, por ejemplo, hoy que hemos recibido. Aparte de pronto de las cosas difíciles que a veces pasan, también debemos tener gratitud por las cosas buenas que pasaron. Si ya comiste hoy, así sea lo que haya sido, una arepita, un buen filete, lo que Dios te haya permitido, dale gracias a Dios por todo, por tu trabajo, por todo. Entonces dice, amén, perseverar en la oración, velando en ella con acción de gracia, orando también al mismo tiempo por nosotros. Es cierto, los unos por los otros. Amén. Primera de Timoteo capítulo 2. Versículo 8 nos dice que debemos de orar en todo lugar, en todo lugar. O sea, no es solamente en mi lugar de oración, es en todo lugar donde yo estoy, que debo de levantar una oración a Dios. Dice, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Entonces, podemos notar todas las porciones que hay en la Escritura acerca de la oración. Nos hablan de la necesidad de orar, nos hablan del deber de orar y tenemos como cristianos tener la conciencia que debemos orar. Debemos orar. Es tanta la bendición en el orar que por eso tenemos tantos ataques para no hacerlo. Y los ataques es porque, no sé si usted se ha dado cuenta, pero no solamente por la pandemia, es que todo hombre de Dios vive constantemente en una guerra espiritual. Amén. Y una de las armas más poderosas que Dios nos ha dado es la oración. Entonces, hermano, cuando usted no está orando, es como si usted durmiera en el barrio más peligroso con las puertas abiertas y pensará con eso que puede dormir tranquilo. Sería una locura pensar eso, ¿cierto? Amén. Uno, ¿qué hace? Uno cierra la puerta. Entonces, ¿cómo hace uno para cerrarle la puerta al enemigo y atarlo? Por medio de la oración. Amén. Le pides a Dios que te cubre con la sangre preciosa, le pides a Dios que te ayude con las batallas que hay y Él siempre, amén, andará delante de ti. Así es, mis hermanos. Cuando nosotros no oramos, estamos cediendo terreno al enemigo. Así es. Y no podemos ceder terreno. Miremos lo que dice la palabra del Señor en Efesios capítulo 6, versículo del 10 al 18. Dice, una palabra final: sean fuertes en el Señor y en su gran poder. Póngase toda la armadura de Dios para poder mantenerse firmes contra todas las estrategias del diablo, pues no luchamos contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales.
Oren en el Espíritu, en todo momento y en toda ocasión. Manténganse alerta y sean persistentes en sus oraciones por todos los creyentes en todas partes. Así que tenemos que entender que en nuestra vida cotidiana hay una guerra feroz y debemos de estar orando, debemos de estar en oración. Este tiempo es de oración, este tiempo no es de dormir, este tiempo no es solo de esperar a ver Dios qué va a hacer. Nosotros tenemos que movernos a orar. Y aunque de pronto una persona diga, yo soy un tipo valiente, hermano, que se mete conmigo, de pronto tú puedes ser valiente cuando peleas con carne, cuando peleas con una persona, tú puedes darle un balazo, tú puedes darle una patada, tú puedes darle un machetazo, pero tú ¿cómo vas a pelear con lo invisible? Y nuestros enemigos son invisibles y tú tienes que hacer una oración en el Espíritu. Y esa oración en el Espíritu es la que va a darte a ti Amén. la victoria en medio de la batalla, porque Amén. es Dios, el Espíritu de Dios, que va a estar delante de ti. Tú no puedes pelear contra los demonios de puño, ni puedes darle una patada a un demonio. Tú tienes que pelear con ellos por medio de la oración, con Amén. todo el armamento que Dios nos da en Efesios Amén. capítulo 6. Amén. Entonces, debemos orar porque la oración también nos prepara para los tiempos de sufrimientos. Muchas personas en este momento la están pasando más duro que otros por falta de oración. Escucha, es triste saber esto, pero es bueno saberlo también. Mucha gente, la pandemia, el problema financiero, todo lo que está pasando, que a todos nos compete y todos estamos pasando, vivimos en el mismo planeta, les ha dado más duro esto, es porque son personas que no, tal vez viven muy ocupadas en otras cosas y no se están preparando para esta guerra que tenemos espiritual también. Romanos capítulo 12, versículo 12 dice, alégrense en la esperanza, muestren paciencia en el sufrimiento, perseveren en la oración. ¿Qué está diciendo? Ya lo predicamos, creo que este domingo pasado, sobre las pruebas, ¿cierto? Él no está diciendo que me alegre en lo que está pasando. Ya hablamos que nadie se va a alegrar en una enfermedad por ese motivo, pero nos alegramos en la esperanza, sabiendo que estas cosas van a cambiar y que los mejores tiempos de nuestra vida están por venir. Esa es nuestra esperanza, pero también tenemos que tener paciencia, y mientras esperamos en el sufrimiento debemos tener ese gozo, como hemos predicado. Por eso es que él está diciendo al final, perseveren, o sea, perseveren, insistan, sean como la mujer que necesitaba un milagro, ¿cierto? Ahí en la oración. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12, Nueva Traducción Viviente, dice, oh Dios nuestro, ¿no los vas a detener? Aquí están viendo una guerra que se avecina y alguien grande. Somos impotentes, así nos sentimos nosotros, impotentes delante de una enfermedad que no se sabe ni qué va a pasar, ni científicos pueden dar la última palabra, solo Dios. Entonces voy a volver a leer completamente el versículo. Segunda de Crónicas capítulo 20, versículo 12. Oh Dios nuestro, compromiso, adoración, no lo vas a detener. Somos impotentes ante este ejército poderoso que está a punto de atacarnos. No sabemos qué hacer, pero en ti buscamos ayuda. ¿Qué está haciendo él? Le está pidiendo ayuda, está orando. No sabe ni qué hacer como nosotros. Pues yo no sé usted, pero hay días que me levanto y lo único que puedo hacer es orar. Eso es lo único que sé que hacer. Que tengo que orar porque la cosa está tan difícil. Hay veces que lo único que sé es que tengo que orar. Aunque la mente me diga, ¿para qué vas a orar otra vez? No te está escuchando Dios. O el enemigo te tire dardo. Lo único que sé es que tengo que orar porque no sé qué va a pasar. Amén. Amén. La oración nos prepara para los tiempos de sufrimiento. ¿Y quién puede decir que el sufrimiento no viene? Todos nosotros pasamos por el sufrimiento. El sufrimiento viene, ¿por qué? Por miles de razones. Puede venir por una enfermedad, el sufrimiento viene como consecuencia del pecado. El sufrimiento viene también por las situaciones económicas difíciles, por situaciones relacionales difíciles. Hay miles de razones por las cuales el sufrimiento viene. ¿Quién puede decir que no pasará por el sufrimiento? Lo estudiamos este domingo. Amén. Nadie está exento al sufrimiento, nadie. Por mucho que él crea que lo tiene todo, nadie está exento
del sufrimiento, porque Dios lo usa para llevarnos a la imagen de nuestro Señor Jesucristo. Amén, así es, amén, amén, amén. Entonces, así como dijo en 2 de Crónicas 20:12, no sabemos qué hacer, y por eso buscamos la ayuda de Dios por medio de la oración, porque si no estamos orando, no estamos reconociendo que por nuestros propios medios no podemos ser mejores padres, no podemos ser mejores hermanos, no podemos ser mejores hijos de Dios, no podemos ser lo que Dios quiere que seamos si no oramos. Así es. Vamos a adelantar porque hay mucha información que hoy tenemos para ustedes y para que el tiempo nos alcance. Entonces debemos orar, número 2, pero antes de orar debemos remover los estorbos. Mis amados, hay cosas que estorban nuestras oraciones, las cuales tienen que ser removidas con la ayuda del Espíritu Santo de Dios. Tú allá sabes cuáles son esas cosas que tienen que ser removidas. Nosotros también sabemos las cosas que tienen que ser removidas para poder persistir y perseverar en la oración hasta que venga la respuesta de nuestro Dios. Amén. Entonces, por ejemplo, las malas relaciones conyugales son estorbos tremendos. Lo podemos ver en 1 de Pedro, capítulo 3, versículo 7, nueva versión internacional. Dice, de igual manera, ustedes esposos sean comprensivos. No dice sean guaches, sean patanes, sean groseros. No, dice sean comprensivos en su vida conyugal. Oh, Dios le está hablando a alguien hoy aquí. No sé si a una mujer o a un hombre, pero Dios nos está hablando. Parece mentira que un detalle como este, mucha gente se va para la iglesia con su Biblia y de pronto oran todo el día y de pronto no tienen vicios aparentes y se creen que, mejor dicho, son la última Coca-Cola del desierto. Pero si tú estás tratando a tu cónyuge como te da la gana y no como dice Dios, tus oraciones no llegan ni al techo de donde vives tú. Entonces dice, tratando a cada uno a su esposa con respeto, ya que como mujer es más delicada y ambos son herederos del grato don de la vida. Así, nada estorbará las oraciones de ustedes. Tremendo, ¿no? Así tremendo, es. Tremendo. Esto quiere decir que las peleas, las contenciones, la falta de armonía dentro del hogar trae todos esos estorbos a las oraciones. Y qué importante entonces es poder saber por qué traer paz por medio del Espíritu Santo a todas estas dificultades. Porque o si no nacen resentimientos, nacen raíz de amargura, y eso no solamente tus oraciones no van a ser escuchadas, sino que tu relación con Dios se va a ver gravemente afectada. Así que hay que quitar esos estorbos a través del Espíritu Santo de Dios. Otra de las cosas que estorban nuestras oraciones son los motivos impropios. ¿A qué se refiere el Señor? Bueno, cuando alguien ora para ser visto por los demás, estamos hablando de motivos impropios. Mateo capítulo 6, versículo 6, dice, pero tú, cuando te pongas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora a tu Padre que está en lo secreto. Así tu Padre que ve, diga conmigo, ve lo que se hace en secreto, te recompensará. En otras palabras, mis amados, Dios no quiere un show. Acuérdate que por allá también había un fariseo diciendo que era la tapa la olla, y esa oración no llegaba ahí ni al poste, ni a la luz del poste, porque es que eso es un show. Dios quiere que lo que tú tienes que decirlo en el secreto, en lo íntimo, en lo privado. Dios quiere embarazarte con una visión, pero conociendo el deseo de tu corazón. Entonces no puede ser una oración pantallera, no puede ser una oración del showman, porque infortunadamente hay veces aún nos emocionamos y nos gusta más que la gente nos vea orar. Amén. Que Dios conozca el secreto de nuestro corazón. Así es, la lista sería interminable si continuamos hablando de los obstáculos que muchas veces encontramos para poder que nuestras oraciones sean escuchadas. Muchas de ellas podría ser la incredulidad, la falta de perdón, la desobediencia, la ingratitud, ¿cierto? Entre muchos
Pero si nos arrepentimos delante de Dios de estas cosas, entonces nuestra oración será eficaz. Y una oración que es eficaz, entonces podrá ver la gloria de Dios. Si tú quieres ver la gloria de Dios en tu vida y que tus oraciones sean eficaces, entonces comienza a pedirle al Señor que te muestre cuáles son aquellas cosas que están obstaculizando tu oración para con Dios. Amén, amén. Entonces, debemos orar porque el poder del creyente está ¿en qué? En la oración. Amén. Debemos orar porque hay que remover cosas antes de que esa oración se convierta en una oración poderosa. Entonces, lo tercero, debemos orar para conocer la voluntad de Dios. Ojo, oído. Yo he conocido personas que me dicen que no leen la Biblia, pero que oran mucho. Tú no puedes tener un crecimiento maduro ni una oración madura si tú no conoces lo que está escrito. Amén. O sea, porque es que nosotros debemos pedir conforme a la voluntad de Dios. Amén, amén. A la voluntad de Dios. Entonces es importante tener un conocimiento de las escrituras para cuando tú vayas a hablar con Dios, tú sepas de qué le vas a pedir o qué vas a hablar. Amén. Entonces Lucas capítulo 6, versículo del 12 al 13 dice, en aquellos días él fue al monte a orar y pasó la noche orando. Estamos hablando de Jesús. ¿Pasó la noche qué? Orando. No roncando. Muchas veces nosotros cuando llegamos del trabajo nos vamos para el cuarto y nos queremos meter en el secreto a orar, pero no pasamos la noche orando, sino la noche roncando. Por eso es que es importante las primeras fuerzas dárselas a nuestro Señor. Dice, y pasó la noche orando a Dios, y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Aquí nos damos cuenta que es por medio de la oración que podemos hacer sabias decisiones. Amado, ¿cuánta gente tiene un matrimonio que parecen perro y gato? Porque sencillamente no se dejaron llevar por el consejo de Dios, sino por el ojo, por la vista. Todos lo vieron bonito, pero nunca oraron a Dios. Es tu voluntad que yo me case con esa persona. ¿Cuánta gente se ha quedado calvo, hermano, por un negocio, por meterse con un socio? Un socio horrendo, hermano. ¿Por qué? Porque aunque el socio tenía manera productiva o manera económica o lo que sea, o tenía sabiduría humana, no fueron a la sabiduría celestial, a la de Dios, a decir, Señor, esta es tu voluntad. Entonces es muy importante que a través de la oración podamos comprender la voluntad de nuestro Dios. Que Dios te diga, hágale, papito. Así las cosas no se vean muy apetecibles. Cuando Dios te dice, hágale, es porque Él va a estar contigo. Amén. Y esa voluntad de Dios nos enseña que Dios le agrada que nosotros oremos. Y Cristo nos lo enseñó a través de su vida. La oración entonces es para nosotros un gran privilegio, pero también es un gran deber. Como hijos de Dios debemos de orar. Jesús no nos dijo que eso era opcional, nos dijo que era una alternativa. Él nos lo mostró como nuestro deber. Dijo que era un mandato que debemos de cumplir. Así es, porque la oración es un instrumento. Amén. Ese instrumento nos comunica con Dios y por medio de esa comunicación Amén. fluye todo bien hacia el hombre. Amén. Todo bien fluye hacia el hombre. ¿Por qué? Porque cuando nos ponemos de acuerdo con nuestro Dios y Él nos da la voluntad de Él y uno dice, bueno, Padre, se hará como tú lo digas, siempre vas a ganar. Siempre vas a poder decir, soy más Amén. que victorioso. Qué importante es entonces la oración. Qué importante es entonces la oración. Debemos orar, ¿por qué? Para conocer la voluntad de Dios, porque la voluntad de Dios nos orienta, la voluntad de Dios nos guía. Como hijos de Dios, si no sabemos cuál es la voluntad de Dios, qué camino tomar, entonces vamos a vivir perdidos. Primera de Samuel capítulo 14:36 nos lo ilustra de esta manera. Después Saúl dijo, persigamos a los filisteos toda la noche y saqueemos sus bienes hasta el amanecer. Destruyamos hasta el último hombre. Sus hombres respondieron, haremos lo que mejor te parezca. Pero el sacerdote dijo, primero consultemos
a Dios. Este relato nos habla de Saúl, de Samuel y de todo el ejército que estaba allí. Se presenta una situación difícil. Saúl viene con toda su estrategia como rey, como el rey del ejército, y comienza a decir lo que a él le parece que está bien. Y eso a los oídos de los demás nadie objetó. Dijeron, haremos lo que a ti te parezca. Pero vino el sacerdote y nos da una gran lección. Y esa gran lección es que nos enseña que debemos de hablar primero con Dios para poder saber qué hacer. Pero por otro lado vemos también a un hombre conforme al corazón de Dios, Amén. siendo un rey, siendo un guerrero. Mira lo que podemos leer en 2 Samuel capítulo 5, versículo 19. Así que David consultó al Señor. ¿A quién consultó? Al Señor. ¿Debo atacar a los filisteos? Preguntó. ¿Debo atacar a los filisteos? Les pregunto, ¿será que es que David no era un guerrero igual que Saúl? Sí, los dos eran unos guerreros. Yo creo que David era un poco más fuerte porque dice que Saúl mató a sus 1000 y David a sus 10.000. Pero aquí vemos un hombre humilde de corazón que está diciendo, ¿debo atacar a los filisteos? Dice, pregunta, ¿los entregarás en mi poder? Y Dios le responde, atácalos, respondió el Señor. Te aseguro que te los entregaré. ¡Wow! ¡Tremendo! ¡Tremendo! Mira, ¿con qué confianza puede vivir un tipo en medio de una guerra? Así, hermanos, se levanten los Goliat que se levanten, así se levanten los demonios que se levanten. Ya tú hablaste con Dios, ya tienes el sello, ya tienes la confirmación del Padre Dios Todopoderoso que te está diciendo, te aseguro. Oye, así tú veas que se levanta la pandemia, se levanta la enfermedad, cuando ya tú has consultado con Dios y Dios te dice, ten paz, te aseguro, hágale, hijo lindo, que yo voy a estar contigo. Amén. Tu vida, aunque todavía estés en medio de la batalla, tú te sientes tranquilo y en paz. Amén. ¿Por qué? Porque tienes la confirmación de que Dios está contigo. Amén. Amén. Sí, porque es muy fácil decir, Dios está conmigo y no has consultado a Dios. Ten cuidado cuando digas, Dios está conmigo. Pregúntate, ¿tú eres un hombre de oración? Yo personalmente, cuando no he orado por algo y he tomado decisiones, puedo decirlo como testimonio y no me da pena decirlo, me ha ido mal. Pero cuando yo le oro a mi Dios y Dios me da confirmación, así el panorama no se vea como yo quisiera ante mis ojos, como muy apetecible, ya la victoria está Amén. asegurada. Así es. Entonces hay poder en la oración. Amén. Alguien dele gloria ya a Dios, alguien Amén. alabe a Dios. Yo sé que no nos podemos dar y abrazar y brincar con esto, pero mira qué lindo. Dios nos está dando la victoria cuando conocemos la voluntad de Él. Amén, así es. Debemos orar entonces no solo para conocer la voluntad de Dios, sino que también debemos de orar para pedirle conforme a su voluntad. Y entonces el Señor nos concederá lo que hemos pedido si esas peticiones están dentro del marco de su voluntad. Primera de Juan capítulo 5 versículos 14 y 15 dice, esta es la confianza que tenemos al acercarnos a Dios, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Dios oye todas nuestras oraciones, podemos estar seguros de que ya tenemos lo que hemos pedido. Gloria a Dios. Así que la seguridad de que Él nos oye es cuando pedimos conforme a su voluntad. Por lo tanto, como cristianos debemos comprender que no hay nada fuera del alcance de la oración, excepto lo que está fuera de la voluntad de Amén. Dios. Esto Amén. es hermoso. La oración puede hacer todo lo que Dios puede hacer y Dios puede hacer Amén. cualquier cosa. Amén. Esto que nos habla de que todo lo que esté dentro de la voluntad de Dios es posible. Amén. Todo. Qué hermoso. Así Todo. es. Entonces cuando oramos como Jesús nos enseñó y decimos, Padre nuestro que estás en el cielo, nos recuerda nada más esa frase, nos recuerda lo privilegiado que somos de que nuestro Padre es nuestro Padre, que nos ha adoptado, que somos sus hijos, y eso nos recuerda que tenemos un Padre celestial. Y si tenemos ese Padre celestial y podemos pedirle a Él, pues vamos a pedirle en grande, porque sabemos que Él es
todopoderoso. Y si pedimos conforme a la voluntad de Él, en el nombre de Jesucristo, pues entonces cosas gloriosas sucederán. Claro, porque es que ya teniendo el conocimiento primeramente de su Amén. palabra y por medio de la oración, la voluntad de nuestro Dios, ya tú no tienes que pedir como si fueras un esclavo. No. Ni un hijo pródigo, ya tú pides como lo que eres, como lo que el Señor Jesús nos enseñó. Padre nuestro, ¿cierto? Pides como un hijo y pides que Dios te prospere en todas las cosas de una manera grande. ¿Por qué? Porque es que Dios dice, amado, yo deseo que tú prosperes en todas las cosas, Amén. así como prospera tu alma. Amén. Así que debemos de orar con fe. Que todo lo que nosotros toquemos sea prosperado por el poder del Señor. Porque cada hijo le pide a su padre conforme las capacidades que el papá tiene. Si vamos a hablar con un niño en donde sabe que el papá solo tiene para darle helado, entonces le pide, papi, me regalas un helado, pero cuando sabe que su padre tiene capacidades, entonces viene el hijo y le dice, padre, me regalas un carro, ¿cierto? Conforme las capacidades, nosotros sabemos que tenemos un Dios eterno, todopoderoso, el dueño de todas las cosas, ¿cómo vamos a pedirle poco? Entonces cuando usted ore, pida en grande. Amén. Si usted sabe que no tiene estorbos en la oración y ha sido sincero con Dios, y si tiene sus estorbos, por lo menos pida perdón, arrepiéntase y hable con Él. Amén. Entonces aprenda a pedir en grande, hermano. Mire, pida en grande. No solamente pida para que sus hijos salgan de malos pasos. Ore para que Dios los use para Amén. su gloria de una manera grande, como usó a José, como usó a Daniel, Amén. porque Él lo puede hacer, porque tienes un Padre que lo puede hacer. Entonces, hermano, pida en grande. Amén, así es. En Cristo Jesús podremos hacer cosas grandes que con nuestras fuerzas naturales no podríamos llegar a hacer. Y esto viene a través de la oración. Así que debemos de orar. Amén, amén. Amén. Entonces, debemos de orar, número 4, para ver la respuesta a nuestras necesidades. Allá levante la mano. Amén. ¿Quién tiene necesidades? Ore. Amén. Muchas veces lo hacemos al revés. Primero accionamos y después oramos. No, primero ore y después ponga su oración en acción. En la Biblia podemos ver cómo Dios escucha las oraciones. Amén, así es. Este es un gran testimonio, cómo escucha Dios las oraciones. Amén. Cuando leemos las escrituras podemos ver cómo Dios responde a las súplicas de su pueblo. Cómo el Señor se mueve con poder cuando su pueblo le ora. Para dar una respuesta a la necesidad y petición de su iglesia, de sus hijos. Amén. El maravilloso poder que hay en la oración es grande, es gigantesco y es inexplicable como Dios mueve su mano poderosa cuando sus hijos le claman y son dependientes de Él. Mira, por lo menos hay unas 650 oraciones que están registradas en las escrituras, sirviendo de ejemplo para nosotros hoy en día. Amén. Escúcheme, esto simplemente lo aguantan aquellos hombres que tienen fe. Los que no tienen fe van a decir, pero ¿cómo así? Los que tienen fe van a entender lo que dice las escrituras. Josué capítulo 10, versículo 12, 13. Por eso estoy diciendo, piden grande, piden grande. Si usted es un hijo de Dios, piden grande. Si usted sabe que está, hermano, en el nombre de Jesucristo tratando de agradar a Dios, pida en grande. Mira lo que dice: ese día en que el Señor entregó a los amorreos en manos de los israelitas, Josué le dijo al Señor en presencia de todo el pueblo, quedó ahí delante de todo el mundo: sol, detente en Gabón, luna, párate sobre Ayalón. Versículo 13, el sol se detuvo y la luna se paró hasta que Israel se vengó de sus adversarios. Esto está escrito en el libro de Jacer. Y en efecto el sol se detuvo en el cenit y no se movió de allí por casi un día entero. Muchos me dirán, eso es imposible. Es que la Biblia dice que para el que cree todo le es posible. Usted mira, pero eso no puede ser. Sí, aún la misma NASA, estudia por allá, busque en Google, la misma NASA comprobó de que esto tuvo que haber sido posible porque hay un problema allá. Yo no voy a enseñar geografía ni estas cosas, entonces calendario. Pero si tuviese fe como un granito de mostaza,
casa, si es la voluntad de Dios que las cosas pasen, aunque tus enemigos sean grandes, la luna se puede parar, Amén. Dios puede resucitar a Lázaro, Así Dios es. puede cambiar el corazón de un familiar que está en malos pasos. ¿Por qué? Porque esta es la victoria del Hijo de Dios, los hijos de Dios que van a la presencia de Dios y les cuentan sus necesidades, verán milagros, verán cómo el Dios Todopoderoso hace cosas posibles cuando todo el mundo decía, eso es imposible. Amén. Ese es el Dios que yo creo. Alguien puede decir amén por allá, alguien puede levantarse en fe, alguien puede hundir el botoncito Amén. y decir, yo lo creo. Amén, amén, yo lo creo, yo lo creo. Cuando dependemos de Dios, cosas gloriosas suceden. Estábamos haciendo una diligencia, solamente le quiero compartir algo pequeñito. Y vi a una mamá que estaba cargando un bebecito. Y Dios me traía a mi corazón ese bebé, estaba feliz en los brazos de mamá. Me acordaba en la palabra cuando dice de que el Señor nos ama y que Él cuida de nosotros y que aunque nuestra madre nos dejara, el Señor te recogerá y el Señor nos recoge. Entonces pensaba yo, increíble, una persona cuando ya es adulta, cuando puede ser independiente, cuando tiene toda su razón y determinar ser como un niño, dejarse cargar en los brazos de papá, depender del papá, eso cuánto le agrada a nuestro Padre. Y eso es lo que hacemos a través de la oración, ser dependientes de nuestro Padre que nos lleva en sus brazos. Sansón también fue escuchado por Dios y el Señor respondió su oración. Dice Jueces capítulo 16 versículo 28, nos muestra cómo Sansón oró para poder obtener nuevas fuerzas y poder traer el juicio sobre los filisteos, y Dios se lo concedió. A pesar de todo lo que Sansón había hecho, Dios mostró su amor para con la vida de Sansón, mostró su misericordia por medio de la oración que elevó Sansón. Amén. Amén. ¿Sabes por qué? Porque Sansón todavía seguía siendo amado Amén. por nuestro Dios. Él escuchó la oración de arrepentimiento, de quebrantamiento de su hijo. Por eso te digo, nunca es tarde para arrepentirte y buscar Amén. por medio de la oración la renovación de parte de nuestro Así Señor. es. Así que hay algo muy importante, y es que uno de los efectos del pecado es que nos aparta de la oración. Así es. Y eso tienes que tenerlo muy, muy, muy claro. No debes de permitir que sentimientos de culpa te aparten de la oración. Que todo esto que viene a causa del pecado te aparte de la oración. No puedes hacerlo. ¿Sabes por qué? Porque este es el único medio que tienes de tu restauración con Dios. Así De es. restaurar esa relación. Y mucha gente, por estar escuchando sus sentimientos de culpa, se alejan de Dios. Así Y es. déjame decirte que no importa cuánto tiempo tú lleves alejado de Dios, si hay alguien por ahí que no ora, que lleva una vida cristiana medio tibia, o alguien que todavía no se ha entregado a nuestro Señor Jesucristo, nunca es tarde, porque Él está siempre listo, dispuesto, como el hijo pródigo cuando llegó, el Padre estaba ahí esperándolo, Así es. está dispuesto a salvarte, a levantarte, a bendecirte, a hacer un milagro, a desbordar todo ese amor en el nombre de Jesucristo. Amén. Por ti, hermano. Amén. Cuando parece que ya todo está perdido, cuando parece que ya no hay esperanza, entonces debemos de orar, de clamar. Eso fue lo que hizo Ana. Puede usted leer ese relato en el primer libro de Samuel, capítulo 1, versículo 10 en adelante. Lea la historia, haga esa tarea esta semana, vuelva a la palabra si está alejado y comience a ver todas estas cosas que el Señor hizo por medio de la oración. Ana oró con angustia al Señor. Ella lloró desconsoladamente. Podríamos decir que Ana tenía muchas razones para estar triste, para estar desconsolada, Muchísimas. para estar sin esperanza, para estar amargada. Número uno, por ejemplo, no podía tener hijos, era estéril. No, segundo, imagínate, el esposo la compartía con otra mujer que se la mantenía ridiculizándola y burlándose de ella, y eso que no hablan en la historia de la suegra, imagínate. Amén. Esa mujer Así es. estaba pero con tremendas dificultades. Y aunque ella era la preferida de su esposo y su esposo la amaba, su esposo no podía hacer absolutamente nada por ella. ¿Cuántas veces nos encontramos en esa situación? Por más que te amen los que están a tu alrededor, hay veces que nadie puede hacer nada por nosotros sino solo Dios, y por eso debemos de orar.
Ana estaba en un momento tan difícil que ni el sacerdote, por decir como el pastor tuyo, Sí. En esta tierra, ni el sacerdote podía hacer nada por ella porque ni la entendía. Él pensaba que estaba ebria, imagínate, estaba fuera de lugar, ¿cierto? Mientras que Dios sí conocía el corazón de Ana por medio de una oración. Amén. Y tan hermoso es esto porque Dios nos revela también su corazón por medio de sus acciones, porque ella no buscó vengarse, porque ella aún no se quedó sin esperanza. Ella lo que hizo fue buscar a Dios, presentarle su necesidad, decirle: Señor, estoy angustiada, Señor, mira que soy estéril, Señor, mira el pesar de mi corazón. Abrir su corazón por medio de una oración, y el Señor concedió su oración. ¿Por qué? Porque hay poder en la oración que se hace con fe a nuestro Dios. Por medio de la oración recibimos de Dios la misericordia. ¿Se acuerda de Jonás? Dios lo manda a hacer una tarea misionero y él lo que hace es que se va lo más lejos posible y allá llega Dios, porque no te puedes esconder de Dios. Y cuando se lo traga ese gran pez, en medio de ese vientre del pez, él oró y Dios lo sacó de ahí. Así que si tú te sientes hoy que el pez te tragó y que estás metido allá en esa laguna y que las ramas todas te están estrangulando y todo lo que tú quieras, tú puedes orar y Dios por la misericordia te puede rescatar. Amén. Santiago capítulo 5 versículos del 13 y 16 nos enseña que la oración trae sanidad al cuerpo que está enfermo. Dice la palabra de Dios que Elías era un hombre con pasiones semejantes a nosotros. Y él oró para que no lloviese y después oró para que la lluvia viniese. Hermano, la oración tiene un poder tremendo. Así es, Tremendo, amén, tremendo. amén, así es. Podríamos quedarnos aquí hablando de mil ejemplos de cómo la oración con fe al Señor desata el poder del Señor. Y así es, tarde o temprano el Señor responderá tu oración si continúas orando. Entonces terminemos. La oración trae la presencia de Cristo en nuestras vidas. Amén. ¿Alguien lo cree ya? ¿Sí Yo o no? creo. Lo creemos, ¿cierto? Amén. Cuando oramos, nuestro ser se impregna Sí. de su presencia. Entonces se va el miedo, se va la tristeza. Estás impregnado del Espíritu de Dios. No tienes cobardía porque tienes fortaleza, porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y aún en las grandes dificultades se tornan pequeñas al lado de nuestro Señor. Viene el gozo, se va la tristeza, porque el Espíritu Santo de Dios nos tiene gozando. Así es. Gozando. Amén, amén. Qué hermosa palabra. Qué hermosa palabra. Si alguien después de ser bautizado, si después de haber recibido al Señor Jesucristo, comienza a tener tiempos de depresión, de tristeza, pues realmente hay que revisar su tiempo de oración. Hay que revisar su tiempo de comunión con el Señor. Hay veces este vacío, esta constante depresión, esta profunda tristeza es por falta de oración. Sí, ha descuidado la oración. Así es. Muchas veces no somos disciplinados en la oración. A todos nosotros nos toca por ratos disciplinarnos. Las encuestas de las personas que no oran, incluyendo muchas veces servidores de Dios, es Exacto. grande. Entonces no solamente te puede pasar a ti, a todos nos puede pasar, pero estamos a tiempo. Así es. Estamos Amén, a tiempo. así es. Porque por increíble que parezca, un cristiano que no ora puede llegar a ser más infeliz y sentirse más vacío que cuando no conocía de Dios. Por eso se ven tantas tragedias muchas veces. Amén. De personas que su fe mengua, aún se conocen de siervos que se han quitado la vida porque se sienten vacíos nuevamente. Entonces, hermano, no eche a un lado la oración. Desde hoy en adelante, hermano, decida ser esa sierva, ese siervo de oración. Amén, amén, amén. ¿Cómo oramos? Amén. Claro que sí. Espíritu Santo, te damos gracias, Señor, por esta palabra. Te pedimos, Dios, que nos ayudes y que por medio de esta enseñanza podamos recordar, Señor, el ser disciplinados con la oración. Ayúdanos, Dios, a ser disciplinados, porque muchas veces ya todo esto lo sabemos, pero al hacerlo, allí es donde encontramos la gran dificultad. Amén. Ayúdanos, Dios, hoy entendemos y recordamos, Señor, que nuestro poder como hijos tuyos está por medio de la oración. Ayúdanos por medio de tu Espíritu Santo a remover todos esos obstáculos que tiene nuestra oración.
para que nuestra oración sea una oración eficaz en el nombre de Jesucristo. Y ayúdanos, Señor, a conocer tu voluntad por medio de la oración. Que cada vez que te busquemos, Señor, tú, Señor, no solamente oigas, sino que también respondas para poder nosotros tener la dirección y saber qué vamos a hacer, Señor. Conocer así tu voluntad, poder orar por medio de tu voluntad, Señor, y ver las respuestas a nuestras necesidades. Amén. Te damos gloria y honra, Señor. Así que antes de irte a acostar hoy, si estás preocupado, estás triste, dile al Señor, en paz me acostaré Amén. y dormiré, Amén. porque solamente Dios me hace vivir confiadamente. Amén. Amén. Bendiciones, mis amados. Así es, amén. Gracias al Señor por tu vida, gracias al Señor por tu corazón, que esta palabra pueda quedarse impregnada en todos nosotros y que nos separa a nosotros de ser oidores o hacedores. Bueno, si eres oidor, dijiste amén, 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 pero si eres hacedor, entonces vas a ir a orar, como dice el pastor, y mañana a orar porque somos hacedores de su palabra. Amén. Gracias a todas esas familias, gracias a todos esos siervos y siervas comprometidos con la obra de Dios, gracias por sus semillas de fe, gracias por su honra, gracias por sus donaciones, que el Señor les multiplique. Mil bendiciones, nos vemos el próximo domingo con el favor de Dios. Amén.